Personajes de América. Muy buenas noches, hoy es lunes 9 de abril del año 2018. En la dirección y presentación que les habla Alexander Fernández de Medellín, honorable constituyente andino por la República de Colombia. Y hoy tenemos un programa muy especial, porque hoy se conmemoran los 70 años del magnicidio del caudillo de América, Jorge Eliezer Gaitán Ayala. Y precisamente hoy nuestro programa Personajes de América estará dedicado a este gran líder de la nación neogranadina de Colombia, que marcó un antes y un después en la historia, no solo de la nación neogranadina de Colombia, sino en toda América. Bueno, y recuerden que toda la información de nuestros personajes es extraída del portal de EcuRed, el portal educativo de Cuba, conocimiento con todos y para todos. Bueno, vamos entonces ya a iniciar lo que es el relato de la historia, el resumen de la biografía, la síntesis biográfica, los sucesos más importantes y la historia de Jorge Eliezer Gaitán Ayala, el caudillo de América. Bueno, vamos a iniciar entonces con su descripción. Jorge Eliezer Gaitán Ayala, Bogotá, 23 de enero de 1898 y muere en Bogotá el 9 de abril de 1948. Fue un político y revolucionario colombiano, conocido como capitán y mártir de multitudes. Síntesis biográfica. El primogénito de Eliezer Gaitán y Manuela Ayala nació el 23 de enero de 1898. La familia vivía en el humilde barrio Las Cruces de Bogotá. Sobre su nacimiento existe controversia. Hay quienes dicen que ocurrió a las 13 horas del 23 de enero de 1903 en Cucunubá, a 90 kilómetros de Bogotá, y bautizado en Bogotá. El campesino Meptalí Medina lo describe de manera sencilla. Abre comillas: era bajito y morenito como los indios de Cucunubá. Cierra comillas. El abogado venezolano William Briceño, en su libro Gaitán, después del medio siglo, transcribe su partida de nacimiento, en la cual el párroco de la Catedral de Bogotá da fe de haber bautizado el 12 de marzo de 1898 al niño Jorge Eliezer, nacido el 23 de enero último. El triunfo de Gaitán se lo debe a su madre, quien se desempeñaba como profesora. Del padre se sabe que vendía libros y pertenecía al Partido Liberal. Fundó los periódicos El Pregonero y El Demócrata. Y esta es la cita de Gloria Gaitán. Mi papá dudó mucho entre si ser abogado y escultor cuando se fue a Europa. Se graduó como abogado y obtuvo el premio más alto que cualquier estudiante extranjero hubiera podido alcanzar en Italia. Se graduó con honores. Gloria, hija única de el caudillo de América, Jorge Eliezer Gaitán. Su infancia transcurrió en una profunda pobreza. A los 15 años, luego de unos estudios sobre contabilidad realizados por sugerencia de su padre, entró al Colegio Simón Araujo. Allí inició sus primeras tesis, influenciado por la filosofía francesa de principios del siglo. Se interesó además por la pintura y leyó los clásicos de la literatura. Estos son los comienzos de su historia. La Navidad de 1928 tuvo un sabor amargo para Colombia. Hubo luto tras la matanza de las bananeras. Muchos niños fueron masacrados y nadie en el país se atrevía a hablar. Jorge Eliezer Gaitán sí lo hizo. Recuerda en Bogotá el profesor universitario Eduardo Umaña. La voz de Gaitán se levantó y el Gaitán bajito fue creciendo y pisando los terrenos de la oligarquía. Cierra comillas. Sus primeros años como abogado resultaron difíciles, pero su capacidad profesional le permitió demostrar su brillantez jurídica. El periodista Elmer Niño escribió, abre comillas: la primera batalla penal la libró contra las compañías transnacionales, conocidas como la United Fruit Company. Soldados colombianos cumplieron la orden de desalojar a los empleados y obreros que ocuparon las tierras. Como fiscal del Ministerio Público asumió la defensa de las víctimas.
se le bloqueó la investigación, le quitaron presupuesto para continuar su labor. Sacó dinero de su bolsillo para costear viajes. Los pobres lo veían como el abogado de los humildes. Vino el juicio, dio nombres y apellidos. El ejército resultó culpable de la masacre, cierra comillas. El abogado se había internado en las zonas bananeras del Magdalena. Mostró los cadáveres de los niños de la matanza. Llegó a decir, abre comillas, el ejército colombiano tiene la rodilla hincada ante el oro yanqui y la altivez para dispararle a los hijos de Colombia, cierra comillas. Umaña reflexiona y expresa convencido, abre comillas, cuando Gaitán hace su defensa de los obreros de las bananeras, se tomó el país y vino su sentencia. Todo hombre inteligente que se presenta al país para el cambio sociopolítico, la lucha contra el policlasismo y contra la plurietnia está condenado a muerte, cierra comillas. La lucha política. Briceño ratifica que en el curso de su vida resulta notoria la influencia de su progenitora. Abre comillas, de ella heredó el carácter, la disciplina, el amor por el estudio. Por ella se hizo abogado, cierra comillas. Del verbo encendido recurrió a caminatas y trotes por los cerros para fortalecer el tórax para la oratoria. En 1920 entró a la Universidad Nacional. Con la tesis Las ideas socialistas en Colombia, logró su título de doctor en Derecho y Ciencias Políticas el 26 de octubre de 1924. El ascenso político de Gaitán le permitió lanzar su candidatura a la Asamblea de Cundinamarca para 1924-1925 y fue elegido diputado. En 1926 ingresó a la Real Universidad de Roma y obtuvo el título de doctor en jurisprudencia de la Escuela de Especialización Jurídico Criminal. Por su tesis ganó el premio Enrico Ferri. Con el reconocimiento venía un dinero en efectivo, en liras. Lo rechazó y solicitó que se creara el Premio República de Colombia. El Tribuno del Pueblo. A partir de 1929, señala William Briceño, responsabiliza al gobierno por la miseria del país. Comienzan a llamarlo el Tribuno del Pueblo. Fundó la Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria, UNIR. Para el historiador y expresidente venezolano Jamón J. Velázquez, abre comillas, Gaitán con el unirismo quiso romper el binomio secular de liberales y conservadores. Trató de agitar dentro de un estilo clasista a campesinos y obreros, cierra comillas. Encabezó luego la lista electoral del Partido Liberal por Cundinamarca. El 8 de junio de 1936 ganó la alcaldía de Bogotá, creó el desayuno escolar para niños pobres y construyó los primeros barrios obreros de la ciudad. Solo 7 meses estuvo en el cargo, del cual salió por presiones políticas. Manuela y Gloria. A los 39 años, el 23 de febrero de 1937, recibió un golpe duro, el fallecimiento de Manuela, su madre. Llevaba más de un año casado con Amparo Jaramillo cuando la vida misma lo premió con la llegada al mundo de su única hija, Gloria, ocurrida el 27 de septiembre de 1937. Con Amparo surgieron pequeñas desavenencias. Ella ansiaba un varón y antes que naciera la niña compró ropa, muebles y pintura para las paredes de color azul. Y en un viaje que la señora hizo a Medellín, mandó a pintar todo de rosado. Esto lo cuenta Briceño. Gloria ha afirmado, él compró un coche de bebé y antes de que yo naciera, lo paseaba por el corredor. Después de que yo nazco, se da la tarea de hacer la mujer más importante del país. Se levantaba todos los días a las 6:30 am, lloviera, tronara o lo que fuera. Mientras se afeitaba, yo me bañaba, me peinaba y me vestía. Después salíamos al Parque Nacional y me enseñaba a respirar. Al terminar, había que tomar un vaso de leche. Tomaba fitina, comía hígado. Tenía una máquina para hacer ejercicios de vibración en el cerebro. Junto con Gloria, visitaba los domingos la tumba de doña Manuela. Siempre le llevaba azucenas. Dice Gloria.
Vamos entonces a hacer un pequeño análisis, una pequeña pausa para contarles de que este hombre, Jorge Eliezer Gaitán Ayala, no solo fue el tribuno del pueblo, no solo fue ese mártir, sino que fue el caudillo de América, porque a partir de esa época empiezan una serie de situaciones en América Latina, una serie de revolcones políticos, y en nuestra nación, él, y solo él, era la persona que tenía la visión progresista y futurista de lo que podía ser nuestra nación, de lo que podía convertirse, eso sí, siguiendo una línea amplia, socialdemócrata, una línea de inclusión, una línea de un gobierno del pueblo y para el pueblo. Pero desafortunadamente, la mano negra de Estados Unidos, a través de la CIA y a través de los intereses de las oligarquías norteamericanas, sumados a las oligarquías colombianas, pues no hubo otro camino sino que quitarlo del paso. Y la única forma de que Gaitán no ascendiera al poder era asesinándolo. Y después de esta situación, pues es donde se arma todo el caldo de cultivo para la guerra interpartidista y posteriormente el nacimiento de las guerrillas liberales y las guerrillas que hoy en día, una de ellas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, se ha desmovilizado, y la otra, el Ejército de Liberación Nacional, pues está en trámites de negociación con el gobierno. Pero estos fueron prácticamente los orígenes de las guerrillas liberales. En desacuerdo a lo que pasó ese día 9 de abril de 1948, se levantó una voz popular, se levantó ese sentimiento por el cual hubo ese surgimiento de las guerrillas y ese malestar por el gobierno, por esas clases políticas que siempre han gobernado hasta ahora y que tienen el país en una grave y profunda crisis. Cada vez más la crisis de la nación neogranadina de Colombia se acentúa, y hoy somos el segundo país más desigual de América Latina y somos el tercer país más desigual del mundo. Entonces, solo en ver estas dos variables de desigualdad dicen por sí solas que las oligarquías, las familias tradicionales, que han sido familias parásitas y lo único que han hecho es saquear, robar y explotar toda la riqueza de este país, no han hecho nada bueno por él, y lo único que han hecho es enriquecerse ellos y darle oportunidad a las demás multinacionales, a los demás grupos oligarcas a nivel internacional, a que también hagan lo propio y a que el país sea una nación fallida, un estado fallido en el cual hemos permanecido desde que Bolívar murió, porque Bolívar fue el único presidente que intentó hacer un proceso de una conformación de una nación soberana y autónoma. Y de ahí para acá pues no ha habido un presidente. El único hasta este momento que hubiera podido hacer algo por esta nación y hubiera marcado un hecho histórico, era Jorge Eliezer Gaitán Ayala, el caudillo de América. Esperamos que en la historia nos dé un nuevo Jorge Eliezer Gaitán, y que ese Jorge Eliezer Gaitán nuevo que surja pueda derrotar en todas las maneras posibles a esa oligarquía, a esas familias tradicionales, y las ponga en su sitio, las ponga tras las rejas donde deben estar, y construya una potencia, porque esto es, la nación neogranadina de Colombia debería ser una potencia y no lo que es hoy, que da vergüenza, un país sometido, sumido, no solo en la pobreza en medio de tanta riqueza, sino sumido en la ignorancia.
en la ignorancia de todo nivel, a todo nivel. Eso es lo que debemos evitar y contrarrestar. Que surja un nuevo Jorge Eliezer Gaitán y que ponga en su sitio a esos personajes y los ponga en el lugar donde deben estar. Y declare esto una nación libre, autónoma y soberana, y la ponga a producir, y la convierta en una potencia. Y si nos tenemos que armar hasta los dientes para reclamar nuestra soberanía y para hacer respetar nuestro territorio y nuestras riquezas, pues hay que hacerlo. Ese es el mensaje. Vamos a una pausa institucional y regresamos aquí con su programa Personajes de América. Hoy especial 9 de abril de 2018, 70 años del magnicidio del caudillo de América. Ya regresamos.